Dios es bueno. Aleluya. ¿Cómo están? Alexis, ¿me vas a ayudar hoy? Ahí está un micrófono. Agarra el morado. Quiero que vayas conmigo al libro de San Lucas capítulo 4. Going to go to St. Luke, chapter 4, 16 al 30. 16 to 30. Voy a leerlo en español. We're Y going to read it in Spanish. quizás por ahí lo ponen en inglés. Estamos batallando un poquito con las televisiones, pero nada que no pueda ser pasable. Amén. Battling a little bit with the connection, but nothing that we can't overcome. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, voy a leer desde el 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, a la costumbre de Jesús, y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a preparar el año agradable, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido estas escrituras delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, y cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Inclina tu rostro, amado Señor. Father God, Te damos gracias. we give you thanks. En esta hora te pido, amado Dios, We ask you in this time, que Father, tomes nuestro corazón to take our heart y que nos hables, Señor. and to talk to us. Habla nuestra vida, Talk to our life. habla nuestro espíritu. Talk to our spirit. Que podamos salir de aquí, Señor, That we can come out of con this convicción de lo que somos, with conviction of who con we are, convicción de lo que nos mandaste hacer, with the conviction in y which que you sent us podamos to do. entender que somos hijos tuyos. And we can understand that we En are el children nombre of de you. Jesús. In the name of Jesus. Amén, amén Amen. y amén. Amen. Pueden sentarse. You can sit down. Hoy se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Today we celebrate the resurrection of Jesus Christ, un acontecimiento muy importante. something that's very important. Amén.
Amen. En los tiempos del apóstol Pablo se enseñaban que no había resurrección. Algunas personas lo decían. In the times of Apostle Paul, they said that there wasn't anyone who would resurrect. Y Pablo dijo que si no existe resurrección, entonces era en vana su predicación y era en vana también su fe. He said that if the resurrection did not exist, then his word was in vain, and what he was preaching was in vain. Por eso tenemos que tener una seguridad que Cristo resucitó. That's why we have to be sure that Jesus did resurrect. Amén. Amen. Existen algunas fechas en las cuales se dice que Jesús murió. There exists some dates where it says that Jesus died. Y hay debate en ello. Hay un poco de controversia. There's a little bit of controversy. Unos dicen que es el 7 de abril Some del say, año 30 después de Cristo, perdón. some say that it's the April 7th. Otros dicen que el 3 de abril del año 33 después de Cristo. Some say April 3rd, years after Jesus' death. Y podemos entrar en ese debate aún nosotros si lo queremos, pero lo que no podemos debatir es que Él resucitó. We can definitely debate on when he died, but what we cannot debate is that he did die for us. Así es que Él se merece toda la honra y toda la gloria. So he deserves all the praise and all of the glory. Quería poner eso como una base en tu corazón para que sepas de que Dios Jesucristo resucitó. I wanted to make that as a base in your heart that Jesus did resurrect. Amén. Amen. Ahora, hace una semana atrás, al estar escribiendo el mensaje de la semana pasada, About a week ago, when I was writing the word for the sermon that I was going to give, en un momento que estaba estudiando, sentí estas palabras en mi espíritu de parte de Dios. when I was studying these words, I felt this word come to my heart, apart from Y God. fueron estas: un hombre en fuego llamado Jesús. And it was this: one man called to, one man on fire called to God. Acuérdense que estábamos hablando de avivamiento. Remember, we were talking about revival. Y eso atravesó fuertemente mi corazón. And it's something that I feel strongly in my heart. Y luego estuve recordando algo que Dios me habló hace como un mes y medio. And then I remembered something that God was talking to me about a month ago. Estaba viendo un pequeño video de Tierra Santa. I was watching a small video of the Holy Land. Y este personaje estaba grabando exactamente en el lugar donde se desarrolla este pasaje. And this man was filming exactly in the point where this verse was coming from. En este monte donde Jesús fue llevado para ser desplomado y matarlo. And it was exactly on the mountain where Jesus was taken and where he was killed. Y fue fuertemente en mi corazón y dije, voy a hablar acerca de esto el día domingo de resurrección. And I felt this strongly in my heart, and I said that I'm going to speak about this the day of resurrection. Este día se ocupa para hablar acerca de la resurrección de Cristo. This day is needed so we can talk about the resurrection of Jesus. A veces a mí no me gusta ir mucho con lo que son los acontecimientos de lo que de alguna forma siguen a la cultura cristiana o religiosa. And I don't like to go too deep into the things of what we hold. Por eso a veces no predico exactamente de la resurrección. That's why sometimes I don't preach exactly about the resurrection. Pero no quiero que tú pienses que yo menosprecio la resurrección de Cristo. But I don't want you to think that I don't value the sacrifice of Jesus. Pero la resurrección de Cristo tiene que hacerse patente todos los días, cada día, cada domingo, cada sábado, cada día de la semana. But his death needs to be remembered every week, every day, every month. Amén. Amen. Pero es muy interesante esta historia.
But this story is very uh, uh, interesting. Y este día quiero hablarte de la resurrección, pero desde un aspecto un poco diferente. I want to talk to you about the resurrection, but this time from a different angle. Algo que literalmente ha estado quebrando mi corazón toda la semana. Something that has been breaking my heart this entire week. El día de ayer le compartí a mi esposa, pocas veces yo le transmito lo que voy a predicar antes de predicarlo. Last week I told my wife, because I let her know when I'm going to preach the Le week. comparto algunos before. pensamientos, algunas cosas, pero nunca le digo exactamente de qué voy a predicar. I tell her some thoughts and what I'm going to talk about, but I don't exactly tell her everything. Pero ayer salimos un poquito a pasear y en la tarde ya y le compartía yo esto y terminé llorando. And we went out yesterday and I shared some with her and I actually ended up crying. Y le decía, así he estado todo el tiempo que he estado escribiendo esto. And I've been this way the entire time that I've been writing this. Porque Dios me mostró, o yo sentí que Dios me quería enseñar algo un poco diferente. I felt that God wanted to show me something else a little bit different. Y no que no lo supiera, pero fue como que Dios me abrió un poquito el corazón, el espíritu, la mente para poder entender ciertas cosas. And it's not that I did not understand, it's just that God opened my heart for me to look at and see things in a different way. El día que leí por primera vez esta parte donde Jesús es llevado a este monte, The first time that I read this last week about when Jesus went to the mount, el que estaba haciendo el video dijo algo que me atravesó fuertemente mi espíritu y no lo entendí hasta esta semana. the man who made the video said something that actually touched my spirit in a way that I didn't think about this week. Él dijo, ese día el ministerio de Jesús cambió. He said that that day the ministry of Jesus changed. Y yo quiero hablarte acerca, quiero que abras tu corazón porque a lo mejor hasta lo vas a escuchar un poco raro. I need you to open your heart because maybe you might hear it a little bit strange. Y si oyes que mi voz como que se quiebra de pronto, tenme paciencia. And if you hear my voice cracking, please have patience with me. Quiero hablarte del Jesús humano, I want to talk to you about Jesus the human, pero quiero hablarte del hombre en fuego llamado Jesús. but the man that was on fire, that his name was Jesus. Y lo primero que yo quiero que mires conmigo era que Jesús era humano. And the first thing I want you to see with me is that Jesus was human. Pero pastor, ya lo sabía, ya lo sé. But pastor, I already know that. I know Yo desde que estoy chiquito lo sé, pero esta semana ha sido muy fuerte esto para mí. that. I know that you probably know, but this week this has been a strong message for me. Y perdóname si quizás el mensaje era para mí Sorry if this message is probably for me. y yo te estoy tratando de transmitir algo que Dios tocó en mi corazón. I'm trying to transmit something that God put Por in eso my si heart. me oyes que mi voz se quiebra, That's why if you hear my voice cracking, perdóname. forgive me. Pero Filipenses 2, 5 al 11 Philippians 2, 10 to 11 nos presenta a un Jesús o las dos naturalezas de Jesús. we are presented with Jesus, but two different sides. Nos of presenta la Jesus. divina y nos presenta la humana. We are presented with the divine and with the human. Y dice, haya pues, los textos los voy a estar diciendo en español para el tiempo. I'll say Y this in quizás lo van a estar Spanish. poniendo por ahí. Haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí nos habla de las dos naturalezas que había en Jesús. That talks to us about the two natural sides that were in Jesus. Pero yo quiero que tú entiendas desde la perspectiva de lo que quiero poner en tu corazón es que era Jesús, era un humano como tú y como yo.
I want you to understand from the side that Jesus was a human just like you and me. Ahí habla que él siendo en forma de Dios, siendo Dios, él era Dios. In such a form, he was God as God. Él se despojó de sí mismo y tomó forma de un siervo, de un hombre. He brought down himself and took his life as a man. Y Pablo nos presenta a un Dios que era un Dios, que era Dios, un solo Dios, un Dios que era Dios y que no estimó el ser Dios, sino que se convirtió en un ser humano. And Paul gives us the image that he was God and he became man and he became human. No solamente eso, sino tomó forma de un esclavo, un siervo. Not only that, but he took the form of a slave as a servant. Y él caminó en la condición de hombre. And he walked as a man. Esto es muy importante porque de alguna forma nos abre el panorama para entender la cruz de Cristo. This is important for us to understand because it allows us to open the image of who was Christ. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, perdón, nomás repite las citas para ir rápido. Hebreos 4:15 Hebrews 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Di conmigo, fue tentado en todo, fue tentado en todo, pero sin pecado. pero sin pecar. Amén. He was Ahora, tempted in all. Santiago 1:13 James 1:13 dice que Dios no puede ser tentado. it says that God cannot be tempted, Pero Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. but Jesus was tempted in everything but did not sin. Ahora, si Dios es Dios, Dios no puede morir. Now, if God is God, God cannot die. Pero Filipenses dice que se humilló a sí mismo y fue obediente Philippians says that he was humbled hasta la muerte y muerte de cruz. until death and until the death on the Y yo cross. quiero sentar fuertemente estas palabras en tu corazón. And I want to put these words in your heart very certainly, Que Jesús era 100% humano. that Jesus was 100% human. No habría mérito en su muerte si él no hubiese sentido dolor, por ejemplo. There would be no merit in his death if he did not feel pain. No hubiese sentido en su muerte y en las tentaciones si él no podía ser tentado. There would be no merit in him if he was not tempted. ¿Me doy a entender? Do you Quiero que understand? esto esté en tu corazón fuerte porque quiero hablarte algo. I want this to be in your heart so that I can talk to you about something. Jesús tenía sentimientos humanos como tú y como yo. Jesus had emotions human just like you and like me. Jesús pensaba como tú y como yo. Jesus thought like you and like me. Tenía una vida como la tuya y la mía regida por 24 horas. He had a life just like yours, that he lived it by 24 hours. Había construido una vida de 30 años antes de su ministerio. He constructed a life 30 years before he started his Había ministry. formado amistades y personas que él conocía en su ciudad donde él vivía. He formed friendships and he knew people in the city where he lived. Había mucha gente, estoy seguro, que conocía a Jesús el carpintero. There was many people who I'm sure knew as Jesus the carpenter. Di conmigo, era alguien como tú y como yo. Era alguien como tú y como yo. He was someone like you and like me. Amén. Amen. Pero Jesús no sabía lo que iba a pasar. But Jesus did not know what was going to happen. Aquí es donde empieza un poquito nuestro corazón y aquí fue donde Dios me empezó a hablar fuertemente. This is where our heart comes in, and this is where God was talking to me strongly. Porque cuando Filipenses dice que se despojó de sí mismo, When Philippians says that he got se sacó a sí mismo, sacó Dios de la ecuación y se hizo humano. when God got taken out of the equation and he became man.
Es como que si él sacó su omnipresencia, It's like if he took his omnipresence, su omnipotencia his potence, y su omnisciencia. and his To- essence. todo lo puede, Everything can. todo lo sabe He knows everything y todo. and everything. No se lo sabe. You guys don't know? Y él está en todos lados. And he's everywhere. Así es que él era humano y él no lo sabía todo. He was human and he did not know it all. Cuando él es bautizado por Juan el Bautista, When he was baptized by John the Baptist, el Espíritu del Señor viene sobre de él. the Holy Spirit came over him. Y vemos que en Isaías 11 habla de los 7 espíritus que de alguna forma estaban sobre Jesús. Isaiah 7 talks about the 11 spirits that were over him. Pastor, entonces, ¿por qué la palabra de Dios dice que él lo sabía el corazón de los hombres? Then, Pastor, why does the Bible said that he knew the heart of man? Porque vino espíritu de conocimiento a él, pero le hablaba Dios a él como te habla a ti en algunas ocasiones. But the God spoke with him like how God speaks with us in other occasions. Había espíritu de Jehová en él, Was the spirit of Jehovah, espíritu de sabiduría, the spirit of wisdom, de inteligencia, the spirit of intelligence, de consejo, the spirit of advice, de poder, de conocimiento of power, of knowing, y de temor de Jehová. and a fear of God. Si Jesús hubiese tenido todo el poder, If Jesus had all the power, todo el conocimiento, all the todo lo wisdom, sabía and if he knew y everything todo lo podía hacer, and he could do everything, entonces, then ¿qué mérito tendría en todo lo que él pasó? what merit would he have in everything that he passed? Ahora, yo quiero que abras tu corazón, I want you to open your heart, porque él tenía que vivir en una comunión con Dios todos los días. he had to live in communion with God every day. Antes de escoger a sus discípulos, él subió al monte a orar para escogerlos y saber quiénes eran. Before he chose his disciples, he had to go up to the mount and pray to know who they were. Si él hubiese sabido quiénes eran, ¿para qué ora? If he knew who they were, then why would he pray? Quiero poner en tu corazón que Jesús conocía la voluntad de Dios conforme igual a ti y a mí vamos conociendo lo que Dios quiere para nuestras vidas. I want you to know that Jesus knew what God wanted the same way that you and me understand each other. Conforme Jesús iba creciendo en su ministerio, The way that Jesus kept growing in his ministry, Dios le iba hablando acerca de cosas que iban a pasar, como cuando le dijo a Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte. Jesus knew what was coming the same way that he knew that he told Peter that Satan was going to take his life. Yo quiero establecer esto en tu corazón de que Jesús era humano como tú y como yo. I want to put this in your heart that Jesus was human just like me and like you. Porque si no, entonces no entendemos del todo el sacrificio de la cruz. Because if not, then we won't understand the whole sacrifice of the death on the cross. Porque si Jesús no sentía dolor, una vez más, por poner un ejemplo gráfico, Now, if Jesus did not feel pain, él hubiese estado en la cruz riéndose. he would have been on the cross laughing. No siento dolor. I don't feel pain. Él sentía dolor, He did feel pain. sentía las traiciones He felt the betrayals. y sentía todo lo que sientes tú y yo todos los días. And he feels everything that you and me feel every day. Pero Jesús iba conociendo la voluntad de Dios. But Jesus went knowing what was the will of God.
como la conoces tú y como la conozco yo. like how you and I both know it. Amén. Amen. Ahora, cuando vemos esta historia Now, when we see this story y vemos a Jesús en esta historia de Lucas, and when we see Jesus in the story of Luke, quiero que mires lo que leímos, que la palabra de Dios dice I want you to read what the Word of God says. que después de ser tentado en el desierto, That after being tempted in the desert, él volvió en el poder del Espíritu a Galilea. he returned to the power of the Spirit in Galilee. Y el 16 empieza diciendo que Jesús vino a Nazaret donde él había se criado. And chapter 16 tells us that he returned to Nazareth where he was born. Y él entró allí, And he entered there. entró a la sinagoga, He's entered the synagogue como era su costumbre. like how he was used to. Quiere decir que Jesús participaba del servicio en la sinagoga. That means that Jesus partook in the service of the synagogue. Y se le dio el libro de Isaías a leer. And he started reading the book of Isaiah. Y dice que él halló el lugar donde estaba escrito. And he found the place where he was written. Días atrás fue a bautizarse con Juan el Bautista. Days before that, he went to go get baptized by John the Baptist. Se oye una voz del cielo, él es mi hijo amado, en él me complazco. He heard a voice from the sky say, this is my son, and with him I am pleased. Es tentado por el diablo. He is tempted by the devil. ¿Por qué lo tentó si Dios no puede ser tentado? How can he tempt him if God can't be tempted? Porque él era un ser humano que podía caer en la tentación. It was because he was a human being who could fall into temptation. Pero creo que la tentación en ese aspecto tenía que ver si Jesús se atrevía a usar sus poderes que había de Dios en su vida. I think that temptation was to see if Jesus could use his powers. Porque el sacrificio de Jesús tenía que ser el 100% Dios y el 100% humano. Because the sacrifice of Jesus had to be 100% God and 100% man. Él simplemente renunció a su posición de Dios para tomar la posición de un humano. He basically gave up his power as God and made himself man. Y cuando él está allí en Nazaret, su tierra donde él se crió, And when he's in Nazareth, the place where he was born, y él buscó en Isaías el lugar donde hablaba acerca del Mesías que estaban esperando. and when he read Isaiah, when they were talking about the Messiah that they were waiting for, Él leyó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, he said, the Spirit of God is over me, porque eso decía Isaías. because that's what Isaiah said. Hasta ahí no había problema porque se estaba leyendo Isaías. And there wasn't a problem because he was reading it. Aunque algunos dicen que era una palabra que no se leía porque la tenía que leer el Mesías el día que apareciera. Even though a lot of people said that no one could read that because only the Messiah could read it on the day that he would come. Y en las en las costumbres judías también existe esto. And in the Jewish customs, this also exists. No lo busquen en la Biblia porque no está. Don't look for it in the Bible because it's Pero not se there. dice que había una silla donde después que el Mesías que estaban esperando leyera, They said that there's a Messiah after the Messiah that they were waiting for, el Mesías se iba y se sentaba en la silla que era para ese Mesías. and the Messiah would sit in the seat. Y dicen que Jesús no solamente se sentó en la silla que era para el Mesías, And it says that Jesus not only sat in the seat that was for the Messiah, sino que todavía les dijo, hoy se ha cumplido estas escrituras delante de vosotros. he even said that this scripture has been completed in front of you. Ahora, él estaba siendo guiado por el Espíritu. He was being guided by the Holy Spirit. Y él viene a la tierra donde él nació. And he came to the land where he was born. Ahí no dice que fue llevado por el Espíritu.
he does not say there that he was taken by the Holy Spirit. Dice que fue llevado por el poder del Espíritu a Galilea. He said that he was guided by the power of the Spirit to Galilee. Pero no dice que fue llevado por el poder del Espíritu a Nazaret. But he did not say he was taken by the Holy Spirit to Nazareth. Ahora, lo que estoy tratando de que veas es que Jesús conoció su voluntad como tú y yo la conocemos. Now, what I'm trying to tell you is that Jesus knew his own will the same way that you and I know it. Él ya sabía que él era el hijo amado de Dios porque ya se le había dicho. He already knew that he was God's son because he'd already been told. Desde sus 12 años sabía que él debería de estar en los negocios de su padre. Since 12 years old, he knew he needed to be in the business of his father. Pero sin embargo, cuando está allí, But anyways, when he's there, él está con la gente que él conoce, he's with the people that he knew. las personas que posiblemente él amaba porque conocía de mucho tiempo. There was probably people that he loved because he knew them for a very long time. Y quizás en su corazón también él pensó, aquí es donde va a empezar mi ministerio, en mi casa, en mi tierra y en mi familia. And maybe he thought to himself, this is where I'm going to start my ministry in my hometown, in my land. Pero cuando él les dice todo esto, ellos se enojan con él, con Jesús. But when he tells them all of this, they get mad with him. Y él les dice que ninguno es profeta en su propia tierra o ningún profeta es aceptado en su propia tierra. He said that no prophet is accepted in his own land. Es como que de alguna forma Jesús esperaba de alguna forma de que la gente entendiera que él era Jesús. I think that Jesus thought in his own way that people would understand that he is Christ. La gente lo miraba porque si lees el 22 dice que daban buen testimonio de él. People knew who he was because if you read in 21, he says that people would talk fondly. Y estaban maravillados de sus palabras. And they were in marvel of his words. Y de pronto todo cambia y produce molesto en la gente. And then everything changes and then people get upset. Y te decía, y lo voy a recalcar algunas veces más, de que Jesús era 100% humano. I'll say it one more time that Jesus was 100% man. Emociones tenía Jesús. He had emotions. Iba conociendo la voluntad de su Padre conforme él iba creciendo. He was knowing the will of his father the way when he was growing. ¿Te imaginas a un niño con todas sus emociones saber que se va a morir un día en una cruz? Can you imagine a child knowing that one day he's going to die on a cross? Pero cuando está en ese momento con la gente que él conoce, la gente que él ama, But when he's in that moment with the people that he knows and the people that he loves, la gente se molesta con él, people get mad with him. se molesta a tal punto They get mad to a certain point. que el verso 28 dice, That verse 28 y says, al oír estas cosas, with these things, todos en la sinagoga se llenaron de ira. everyone in the synagogue was filled with hate. Y levantándose la gente, And the people got up. le echaron fuera de la ciudad They actually cast him out of the city. y le llevaron hasta la cumbre del monte And they sent him all the way to the mound. y lo iban a despeñar para matarlo. And they were going to kill him. Ahora quiero que pienses un momento. Now I want you to think about this for a second. En Jesús está con la gente que ama, Jesus is with the people that he loves, la gente que conoce, the people that he knows. y esa misma gente que quizás lo saludaba de ósculo santo, And maybe those people that would say hi to him que on lo abrazaba cuando Sundays, salían de la sinagoga, that would hug him when he was leaving from the synagogue. ahora lo llevan empujando a ese monte. And now they're here pushing him all the way up the mound. La Biblia no lo dice allí, pero implica que lo iban aventando, lo iban quizás golpeando hacia ese lugar. The Bible doesn't say this, but it implies that they were pushing him and kicking him all the way up. Y dice su palabra que él pasó por el medio de ellos y se fue. And the word said that he passed in between them and he left. Y esto conmovió fuertemente mi corazón. And this really touched my heart.
Porque es como que ahí él descubrió que su ministerio no iba a ser aceptado. And I think that's when he realized that his ministry was not going to be accepted. Ahí él entendió que la gente con la que él había crecido quizás He realized that the people that he grew up with no iba a creer en el ministerio de Jesús. were not going to believe in the ministry of Jesus. Y aunque quizás se le reveló, no lo sé, Maybe it was revealed to him, I'm not sure. quizás el día que estaba en el Gólgota recordó ese momento cuando la primera vez trataron de matarlo en un monte alto. Maybe he thought back to the other time that they tried to kill him on the mount. O quizás ese día él supo que un día estaría en un monte alto Or maybe that day he knew that he would one day be on top of a high mound. y ese día no pudiera pasar en medio de la gente para irse. And that day he would not be able to pass by the people so that he could leave. Conmovió fuertemente mi corazón el pensar que a veces tomamos algunos pasajes como simplemente algunos detalles de la historia. Sometimes I feel like we take certain things in our life as small. Pero a veces esos pequeños detalles son detalles que literalmente marcan la vida de alguien. But sometimes it's those small passages that actually mark our lives. Yo no sé si él bajó llorando de ese día de ahí en medio de la gente. I don't know if he went down crying that day when he left the mount. Pocas veces me he sentido traicionado fuertemente, Very few times I felt betrayed in my life. pero esas pocas veces he llorado por varios días. But those times that it has happened, I've cried for many days. Y yo quiero presentarte de alguna forma a un Jesús que a veces nosotros le imponemos el poder para haber soportado todo eso. And in a way, I want to present a Jesus who was able to withstand all Es que él that. era Dios, pastor, y él simplemente pasó en medio de la gente. And you might say, Pastor, but he was God, so of course he just passed right in between everyone. Yo no lo creo. I don't believe it. No creo que él bajó como muy valientón en medio de ellos. I don't believe that he walked up valiantly right in between of everyone. Creo que ese día él pensó, mi ministerio no va a ser fácil. I'm sure that that day he thought my ministry will not be easy. Ese día marcó un antes y un después en la vida de Jesús. That day marked a before and after in the life of Jesus. A veces como seres humanos necesitamos como Jesús ser llevados a un monte. Sometimes, like Jesus, we have to go to our own mount Donde somos abrillados por circunstancias, where we are guided by circumstance, donde somos orillados por problemas límites que no tienen una salida. when we are guided there by problems that don't have a solution, Y hay una parte de nosotros muere. and there's a part of us that dies. Quisiera decir todo lo que he sentido acerca de estos versículos, I wish I could say everything that I feel from these verses, porque a veces tenemos el sacrificio de la cruz como que Él era Dios, Él podía aguantar la cruz del Calvario. Sometimes we feel like if Jesus was able to withstand it. ¿Sabes por qué Filipenses dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre? You know why Philippians said that he was given a name that's over all names? Porque estando en la condición de hombre, Because under the condition of man, atravesó en medio de ellos he walked in between them y se dirigió al lugar de Galilea a donde había sido llevado por el poder del Espíritu. and he went to Galilee where he was guided by the Holy Spirit. Yo no estoy diciendo que Jesús se equivocó al ir a Nazaret. I'm not saying that Jesus got confused by going to Nazareth. Estoy diciendo que Jesús iba conociendo la voluntad de su Padre conforme él iba caminando en el ministerio. God was finding the will of his Father while he was walking in where God wanted him to be. Quiero presentarte tres aspectos del Jesús desde una perspectiva un poco más humana.
I want to present to you a perspective of Jesus that was more human. Ese día, antes de decirte esto, ese día, cuando él es llevado a ese monte, That day when he was taken to the mount, yo creo que él supo que le iba a costar todo y que el propósito de su vida estaba en la entrega de su vida. I think that that day he knew that he had to give all and that his life was going to be given over. Que le iba a costar todo. That it was going to cost him everything. Que le iba a costar sus conocidos. It's going to cost him the people that he knows. Que le iba a costar la gente con la que él caminó cuando estaba niño. It's going to cost him the people that he walked with when he was a child. Que la gente que quizás las señoras, las familias grandes que lo miraban en las mañanas. Maybe the ladies and the women who saw him in the morning. Ese día eran las que lo llevaban a matar a ese monte. Those were the same people who were taking him to the mount to kill him. Él supo que le iba a costar todo. He knew that it was going to cost him everything. Amén. Amen. Ahora, hay tres aspectos de Jesús que quiero que mires conmigo. Hay muchas cosas que hablar. There's a lot of things that it talks about. Pero quiero que veas conmigo cuando Jesús llama a sus discípulos. I want you to see when Jesus calls to his disciples. Jesús llama a sus 12 discípulos. Jesus calls his 12 disciples. Pero entre todos los discípulos que Jesús tenía, resaltan tres que Jesús estuvieron muy cerca de Jesús. Out of the 12, there were 3 that were actually really close to Jesus. Pedro, Jacobo y Juan. Peter, Jacob, and John. A estos tres Jesús le permite tener experiencias muy importantes. And this allows him to have a experience that's very, very important. Todos comían con Jesús. They all ate with Jesus. Estoy seguro que a veces dormían cerca de Jesús. I'm even sure that they even slept close to him. Conocían el olor de Jesús. They knew his scent. Sabían lo que Jesús le gustaba comer. They knew what Jesus liked to eat. ¿Tú crees que Jesús no amaba a estos discípulos? You think that Jesus didn't love these people? ¿Tú crees que Jesús no los amaba como ser humano? You think that Jesus did not love them like human beings? Ellos experimentaron el amor de Jesús como persona. They experienced the love of Jesus like a person. Pero él un día les anuncia que él va a morir But he tells them one day that he's going to die y que él iba a entregar su vida. and that he was going to give his life. Y él les dice en Mateo 26:31, And he says in Matthew 37, 26:31, 37 26:31. 26:31. Matthew 26:31. Le dijo Jesús que se escandalizarían, que se asustarían. Jesús les dijo que se asustarían, o se escandalizarían. He said that they would be scared. Se escandalizarían de mí esta noche, They would run away from him. porque herirán al pastor y las ovejas saldrán dispersas. That they would take the pastor and then the sheep would disperse. Y Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, Even though everyone else might leave, yo no me escandalizaré. I'm not going to leave you. Y Jesús le dijo, Pedro, And he said, Peter, esta noche antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. before the rooster crows 3 times, you will deny me 3 times. Todos conocemos la historia. We all know this story. Jesús le dice, han pedido tu vida para zarandearte. Jesus said that they have asked for your life as Yo he a rogado al sacrifice. Padre para que tu fe no falte. I have been begging God so that your faith wouldn't be limited. Y Pedro dijo, yo no te negaré. And Peter said, I will not deny you. Si yo tengo que morir, moriré por ti. If I have to die, I will die for you. Y no solamente eso, todos los discípulos lo dijeron. And not only that, but all the disciples said it as Ahora well. Jesús amaba a estos hombres. Jesus loved these men.
Los amaba con todo su corazón. He loved them with all of his heart. ¿Sabía lo que iba a pasar Jesús? Sí lo sabía. Did he know what was going to happen? Yes, of Ya course. Dios le había dicho que estaban pidiendo la vida de Pedro. They were already, God was already telling him that they were asking for the life Dios se lo of había Peter. revelado en este momento. God had revealed it to him. Él sabía que lo iban a negar. He knew that they were going to deny him. Ahora yo te pregunto, ¿a Jesús le dolió que lo sabía? Now, I ask you, you think it hurt Jesus knowing this? No solamente eso, cuando Pedro 3 veces lo niega, Not only that, but the 3 times that Peter denied him. Lucas dice que los ojos del maestro se encontraron con los de Pedro. Luke said that the leaders were looking to Peter. Y mi corazón, y te digo, a lo mejor fue algo que Dios me habló a mí, pero estoy tratando de transmitirlo. Maybe it's something that God spoke to me, but I'm trying to transmit it. Pero la vida del ministerio de Jesús no fue fácil. The ministry and the life of Jesus was not easy. Él está allí y de alguna forma dice, yo he preparado a estos hombres. In like a way, he says, I have prepared these men. Pero él sabía que le iban a negar. But he knew that they were going Él to sabía que deny lo him. iban a dejar solo. He knew that they were going to leave him alone. Ahora, pastor, él era Dios y no le dolió. Now, pastor, he was God, so it didn't hurt him. Él era humano. He was human. Y a veces nosotros, no sé cómo expresarlo, pero a veces nosotros no podemos entender el sacrificio de la cruz Maybe we can't really explain the sacrifice of the cross si no entendemos al Jesús humano. if we don't understand the human side of Jesus. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. There is no other mediator between God and humans Jesucristo Dios. except for Jesus Christ. Jesucristo hombre. Jesus Christ, the El man. hombre fue a la cruz. The man went to the cross. ¿Sabes por qué se le dio un nombre? Lo vuelvo a decir que es sobre todo nombre. Do you know why he was given the name that's above all names? Porque un hombre pudo hacer lo que quizás pensaban que no se podía. Ya había fracasado uno. Because maybe he did something that no other man was able to do. La negación de Pedro le dolió a Jesús. The neglect of Peter hurt Jesus. En segundo lugar, quiero que mires a Jesús, hombre en el Getsemaní. I want you to see Jesus as a human. Mateo 26:36. Matthew 36:37. Jesús había hablado de que lo iban a abandonar. They were talking to Jesus saying that they were going to abandon him En el momento más difícil de Jesús. in the most difficult time for Jesus. ¿Sabe de la negación de Pedro? He knew that Peter would deny him. Para ese momento él ya sabe que Judas lo va a traicionar. And he knew in that moment that Judas was going to betray him. Él ya anunció su muerte. He already announced his death. Y está en el Getsemaní, un lugar a donde él iba todo el tiempo. And it was in a place where he went to all the time. El Getsemaní para él era un lugar de oración continuo para él. That place was a place of prayer and worship for him. No era un lugar desconocido. It wasn't a non-familiar place. Era el lugar donde él iba y hablaba con su padre. It was a place where he would go and talk with his father. Pero ese día él fue, dice la palabra, que estaba entristecido He said that he went there that day and he was sad y que estaba angustiado. and he was anguished. Amén. Amen. Y se llevó a sus 3 amigos, And he took his 3 friends, a la gente que él apreciaba más y que no sé si él sentía que eran más maduros, no lo sé cuál fue el motivo. It was the 3 people that he cherished the most. Maybe he thought they were the most mature. I don't know. Pero se lleva a sus 3 más íntimos de los 12, He takes the 3 most intimate out of the 12. quizás en los que él podía confiar.
Maybe it was the ones that he could trust. Y dice que se entristeció, empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. He said that he started to get sad and had anguish. Y él les dice estas palabras And he told them these words que nosotros leemos muy fácil. that we read very easily. Y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. He said that my soul is very sad until death. Algunos dicen que es una de las partes donde se presenta la humanidad de Jesús más fuerte. People say that this is the part where Jesus shows his humanity the most. Y él les dice, vengan y velen conmigo. He says, come with me. Y él se va un poco más adelante And he goes a little bit more ahead, y él ora al Padre y le dice, and he prays to God, and he says, si es posible, pase de mí esta copa, if possible, let this cup pass me, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. but let it not be how I want it to be, but how you want it to be. Es como que si él está diciendo al Padre, It's almost like if he's telling the Father, ya caminé hasta este momento en la historia. I've walked up to this point in the story. Yo estoy dispuesto a dar mi último aliento I'm willing to give y my mi last última breath, respiración por ti, and I'm willing to give my last breath for you, pero tengo miedo, but I'm scared. estoy muy triste, I'm really sad. estoy muy afligido I'm really y estoy Afflicted. seguro que él está llorando. and I'm pretty sure that he was crying. Y yo quiero que tú lo mires. Yo no estoy tratando de mover tus emociones. Yo quiero que tú mires a Jesús, quien fue a la cruz. I'm not trying to move you. I just want you to see who Jesus was, who went to the cross. Él está ahí quizás llorando muy fuerte, no lo sé. Maybe he's there crying really, really Y strongly. él viene a sus amigos y les ve durmiendo y dice, no han podido velar conmigo una hora. And he said to his friends who saw them sleeping, you can't even be with me for 1 hour. Y lo hace en 3 ocasiones. And he does it on 3 occasions. Él vuelve hacia atrás a orar y le dice una vez más que velen. And he goes and he prays and he tells them one more time. Y ahora le dice, Padre mío, And he says, Father God, si no puede pasar de mí esta copa if this cup cannot pass me, Father, sin que yo la vea, without me drinking, pero hágase tu voluntad. but I will do what you want me to do. Y una vez más volvió y los halló durmiendo. And one more time he came back and he saw them sleeping. Y se fue y oró las mismas palabras una vez más. And he left and he said the same words once again. Y cuando vuelve con ellos les dice, en esta noche He says that in this night será entregado en manos de pecadores. you will be given to the sinners. En Lucas 22:39, Luke 32, 22:39, 22:39. Luke 22:39 nos da detalles importantes gives us important details de este momento. of this moment. Dice que Jesús estaba en agonía It says that Jesus was in agony y que oraba más intensamente, and he was praying even more intense, a tal punto que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al piso. that his sweat was like big drops of blood that But- went to the ground. Pero Lucas dice algo de los discípulos. But Luke says something about the disciples. Dice que ellos se quedaron dormidos porque estaban en gran tristeza. They said that they stayed asleep because they were in a lot of sadness. Yo creo que ellos amaban a Jesús I think that they loved Jesus, y que ellos sentían la agonía que Jesús estaba pasando and they felt the agony that Jesus was going through, y que estaban sufriendo igual que Jesús estaba llorando. and they were suffering the same way that Jesus was. Pero dice la palabra que se le apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. But it says the word that an angel came from the sky and helped them. Pareciera que el día que Jesús está en el Getsemaní, It might seem that the day that Jesus was in Getsemaní, Gethsemane, pareciera que él está diciendo, llegué al final del camino. it's almost like if he's saying, I have gone to the end of the road. Y pareciera que él está diciendo lo que dije, y te voy a glorificar aquí en la tierra hasta el último momento de mi vida.
And I feel like he was saying that I'm going to glorify you until my final moment here on this earth. Voy a hacer tu voluntad. I'm going to do your will. El tercer momento o el tercer tiempo de Jesús que quiero que mires conmigo The third part of Jesus that I want you to see es a Jesús que entregó su vida. is the Jesus that gave his life. Juan 10:18 dice que Jesús entregó su vida. John 10:18 says that Jesus gave his life. Dice que nadie se la quitó. Said that no one took his life. Que él tenía poder para ponerla y volverla a quitar. He said that he had the power to put his life and take it away. En otras palabras, tenía el poder de decir sí y de decir no. In other words, he had the power to say yes or to say Él no. pudo decir, yo no voy a la cruz, He could have said, I'm not going to the cross, pero él decidió ir a la cruz. but he decided to go to the cross. Juan 19:1 dice que Pilato ordenó que azotaran a Jesús. John 19:1. Dice que Pilato ordenó que lo azotaran. Dice la palabra que ordenó que le golpearan con un azote. That they hit him. Y los soldados se entretejieron también una corona de espinas. And the soldiers got him a crown of thorns. Y se la pusieron sobre su cabeza. And they put it over his head. Y le vistieron con un manto de púrpura. And they put him in a mantle. Y se burlaban de él. And they laughed at him. Y ellos le decían, salve al rey de los judíos. And they said, save the king of the Jews. Y le daban bofetadas. And they would whip him. Y luego de que se le dieron los azotes a Jesús, And then after he was given, lo golpearon a Jesús. they would hit him. Jesús sintió cada uno de los golpes. He felt every one of those hits. Cuando tú miras, si has visto La Pasión de Cristo, If you've seen the Passion of the Christ, es una de las películas que los historiadores y la gente que sabe lo que fue o que ha estudiado la crucifixión de Jesús, it's people who know the story or who study the crucifixion of Jesus. dicen que es una de las versiones más cercanas a lo que fue la crucifixión de Cristo. It said it's one of the closest versions to what was really the crucifixion of Jesus. Y tú miras ahí unos episodios sangrientos And there are some episodes that you see there that have a lot of blood, donde literalmente el látigo arrancaba pedazos de carne. where the whip would literally rip off pieces of his flesh. Después de que le dan 40 azotes menos uno, Whenever they were done giving him 40 lashes plus one, él lo sacó fuera a los principales, he took out the principalities al Jesús humano, to Jesus the human, que ya iba molido por todos esos azotes. that he was being led by all those people. Y él sale ahí y la gente grita, crucifíquenle. And they took him out and everyone was yelling, crucify him. Los historiadores dicen que Jesús cumplió más de 300 profecías. The Bible says that Jesus completed over 300 prophecies Que hablaban en el Antiguo Testamento acerca de él. that were talked about in the Old Testament about him. Y lo cumplió en todo su ministerio terrenal. And he completed everything in his ministry here on earth. Y todos sabemos la historia de Jesús. And we all know the story of Jesus. Sabemos que después de ahí que pidieron crucificarle, es llevado a la cruz. They know that after they were going to crucify him, he was carrying his cross. Y en la cruz conocemos o hemos oído que Jesús pronunció 7 palabras. And we know that in the Bible that Jesus said 7 words. 7 palabras que las dijo en el tiempo que él estaba en la cruz del Calvario. In the time when he was up on the cross. Ya has visto quizás la película, te pido que veas la Biblia y la leas y leas esta historia. I know you've probably seen the movie, but I ask you to also read the word.
Ya sabes que a Jesús lo llevaron hacia el monte alto una vez más, And they took him up this mound, esta vez al monte de la calavera. which is the mount of the cavalry. Y esta vez él no podía salir en medio de la gente. And this time he could not walk through in between the people. Esta vez le había dicho al Padre, This time he told the Father, hágase tu voluntad. he said, do your will. Y él sube a ese monte And he goes up that mount, y llega ahí y lo crucifican. and he goes up there and they crucify him. Y él les dice, perdónales porque no saben lo que hacen. He said, Father, please forgive them, for they know not what they do. Un poquito más adelante les dice a la persona que estaba crucificado juntamente con él, He tells a little bit more after to the person that was crucified with him. le dice, te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. He said, I assure you that you will be in paradise with me. A María le dice, he ahí a tu hijo. To Maria, she tells him, there goes your son. Y a Juan le dice, he ahí a tu madre. And he tells John to be with his mother. Luego él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? And then he says, God, oh my God, why have you abandoned me? Y si tú miras estas palabras muy a la ligera, If No- you look at these words just really quickly, no mirarás al Jesús humano. you wouldn't see Jesus the human. No mirarás a un Jesús que estaba también preocupado por su madre. You wouldn't see a Jesus who was also worried about his mother. A pesar de que estaba siendo golpeado por esa gente, no pronunció maldición, sino le dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Even when he was being beaten by those people, he said to forgive them because they know not what they do. Ves a un Jesús con todo lo que es ser un ser humano y decir, tengo sed. You saw a Jesus who was all human. Y ves a un Jesús pronunciar una palabra que resuena todavía en la eternidad. Todo está consumado. And you see a word that will live on in eternity. Y al final Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. And at the very end, Jesus says, Father, my life I give unto your hands. Hay palabras de estas que a mí en lo personal me han golpeado fuertemente estos días. There's words that from this word that really hit me. Ahí Dios, Jesús, perdón, no le dice Padre mío. He doesn't tell him, he tells him, Father mine, my Father. En el sentido de que, o lo voy a decir de esta manera, Él dice, Eli, Eli, lama sabactani. Padre mío, Father mine, Father mine, ¿por qué me has abandonado? why have you abandoned me? Pero lo dice un Jesús humano But Jesus says it as a human que tiene todo su corazón pensando en que está solo en ese momento. that he thinks that he is in his heart all alone in that moment. Y lo que yo estoy tratando de hacer en este mensaje And what I'm trying to do in this word es que tú mires a Jesús, quien fue crucificado, I want you to see Jesus, the one who was crucified, y que entiendas de que así como Jesús pagó un precio por tu salvación y por tus pecados, the same way that Jesus paid a price for your sins, lo pagó Él siendo en forma tuya, en forma humana, that he paid it in the most human way possible, pero siendo 100% Dios. but being 100% God. Y quiero terminar con esto. And I want to finish with this. Juan 19:30 dice que Jesús dijo, consumado es. John 19:30, Todo se ha terminado. it is finished. Y esa palabra es muy importante. And that word is very important.
Hace un año atrás te decía que es la palabra tetelestai. I told you 1 year ago that this is a important word. Y esta palabra era empleada cuando un empleado le decía a su jefe, And this word was used when a employee told his boss, he acabado el trabajo que me diste que hiciera. it's when he would tell him, I have finished the work that you have given to me. Esta palabra también se utilizaba cuando los soldados recorrían el campo de batalla. This word was also used when soldiers were coming back from the battlefield, Y se aseguraban que todos sus enemigos estaban muertos. and they knew that all of their enemies were dead. Ellos decían tetelestai. They would say that tetelestai. Cuando un condenado cumplía con su condena, When somebody finished their job, se le ponía un cartel en su pecho they would put a mask over their head. que decía consumado es. Finished you are. Cuando una persona pagaba una deuda comercial, When a person would pay a debit, se escribía un documento que decía tetelestai. they would write a document that would say tetelestai. Cuando un amo encomendaba un trabajo a un siervo, When someone would give a job to a servant, y que era un trabajo peligroso, and it was a very dangerous job que requería mucho sacrificio, that required a lot of sacrifice, el siervo llegaba con su señor y le decía tetelestai. the servant would come to the boss and tell him tetelestai. Describe también un periodo de tiempo que llegaba a su fin. It also points to a time that comes to a end. Y Jesús dijo tetelestai. And Jesus said tetelestai. Él dijo consumado es. He said, finished is it. El año pasado yo te decía de que las películas y todo lo dicen de esta forma, I was telling you that the movies say it in this way, de un tetelestai, with a tetelestai. un Jesús que estaba en el último suspiro, Jesus who was on his last breath. un Jesús que ya no tenía fuerzas para decir esta palabra. Jesus who didn't have enough energy to say these last words. Pero Mateo 27:50, que es lo que Juan habla, But Matthew 27:50, dice Mateo que dice de esta forma. Matthew says it in this form. Dice que habiendo clamado a gran voz, He said that clamoring in a loud voice, entregó su espíritu. he gave his spirit. Y Juan dice que dijo tetelestai. And John said that he said tetelestai. Así es que lo que Jesús dijo, y lo decía el año pasado, So what Jesus said, and I said this last year, no fue un tetelestai. it was not a tetelestai. Él tomó todas las fuerzas que había en el Jesús que estaba en la cruz, It took everything in him for Jesus to make the sacrifice on the que cross. estaba luchando para respirar, He was fighting to breathe. porque ellos no morían por la muerte de cruz, They didn't die because of the crucifixion. morían por un paro respiratorio o porque simplemente se ahogaban porque no podían respirar. They simply died because they would asphyxiate. Les quebraban las rodillas o las piernas They would break their legs, y él ya no podía hacer fuerza para respirar. and they couldn't make any more force to breathe. Y se quedaban apretados en su estómago y en sus pulmones. And they would get crushed with their lungs and their stomach. Terminaban por no respirar. They would die from not breathing. La Biblia dice que no le quebraron sus piernas, They said, the Bible says that they did not break his legs porque él entregó su vida, no se la quitaron. because he gave his life. They didn't take it from him. Pero dice que cuando él estaba en los últimos minutos, But they said that when he was in his final moments, cuando dijo tetelestai, when he said tetelestai, para que él expusiera un grande grito, como dice Mateo,
Like how Matthew said that he shouted it out. Tuvo que tomar mucho aire He had to take in a lot of air y hacer fuerza sobre sus piernas. and do force over his legs. Y él no dijo tetelestai. And he did not say tetelestai. Él dio el último grito de guerra como un ser humano And he gave his final shout as a human being. y dijo, consumado es. And he said, it is finished. Dijo, la deuda está pagada. Él dijo, todo está pagado. He said, it is all, it is Ya done. no hay más pecado que gobierne sobre el ser humano. There's no more sin that will govern over humans. Él dio su vida totalmente He gave his life 100% por ti y por mí. for you and for me. Ponte sobre tus pies. Please stand up. No creo haber podido transmitir lo que hay en mi corazón. I don't believe that I was able to give what was in my heart. Yo nunca he sentido la crucifixión de Cristo I've never felt the crucifixion of Jesus, como lo he sentido en estos días. how I felt it in these days. Yo sé que es la crucifixión. I know about the crucifixion. Yo sé lo que implica y lo que trae como resultados a la vida del cristiano. I know what it brings to the life of a Christian. Por eso Pablo dijo que si Cristo no resucitó, That's why he said that if Paul said that if Jesus did vana not es nuestra resuscitate, fe y vana es nuestra predicación. vain is our faith and vain is our preaching. Pero para que Él resucitara, But for him to resuscitate, Él tuvo que entregar su vida. he had to give his life. Yo quiero que tú le des gracias a Dios por el sacrificio de la cruz. I want you to give thanks to God for the sacrifice on the cross. Pero que lo entiendan, no lo des porque hoy es Semana Santa. I want you to understand it. Don't just do it because it's the Holy Week. Lo des porque entiendes que Él murió en la cruz del Calvario. That you understand that he did die on the cross. Que Él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. That he did the will of God, Como algo a que aferrarse. to something to hold on to. Sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. But that he did it by his own will and he took form of a servant. Hecho semejante a los hombres. He got in with the men, Y estando en la condición de hombre, and being under the condition of se man, humilló hasta la muerte y muerte de cruz. he was humble up until death and up until the cross. Y se le dio un nombre, dice la palabra, And they said that he was given a name que es sobre todo nombre, that is above all names. en el nombre de cual se doblará toda rodilla In that name that every knee shall y toda bow lengua confesará and every tongue shall que confess Jesucristo es el Hijo de Dios. that Jesus is the Son of God. Él es el Señor. He is the Father. Él se merece nuestra adoración, nuestra alabanza, He is worthy of our praise and of our worship porque Él entregó todo por nosotros. because he gave everything for us. Así que antes de terminar, yo te pido que si puedes cantar esta canción, la cantes, y si no, solamente le des gracias a Dios. If you can sing this song with us before we end and give praise Y to digas God. al Señor, Señor, Tell him, God, te amo. I love you. Y como decía Fernando, que sea como un reinicio de tus palabras hacia Dios. Let it be, Que sean tus palabras una vez más diciéndole al Señor, let it be your words one more time telling God aquí estoy delante de ti. that I'm here in front of you, Diciéndole, yo he hecho lo malo delante de tus ojos. saying that I know I've done wrong in front of your eyes. No merecía que murieras en la cruz del Calvario por mí. I don't deserve for you to die on the cross for me. Ese amor inmerecido, It's love el that's amor unwarranted. inmerecido que nos has dado. I did not deserve for you
do this. El amor con el cual tú nos has dado salvación. From that love that you've given us salvation. Gracias por amarme. Thank you for loving me. Gracias por haber muerto en la cruz del Calvario por mi vida. Thank you for dying on the cross for me. Gracias por haber puesto tus ojos en mi familia. Thank you for putting your eyes on my family. Gracias por haber puesto tus ojos en mis hijos y los hijos de mis hijos. Thank you for putting your eyes on my children and my children's Porque children. yo sé, amado Dios, Because I know, Father, que tú alcanzarás mis generaciones. that you will reach my Que generations. tu sangre preciosa That your precious blood derramada en la cruz del Calvario that fell on the cross alcanzará para traer salvación a mi descendencia. will reach the salvation of my generations. Alcanzará a mi familia que no te conoce. It will reach my family who doesn't know you. Alcanzará a mis hermanos, Señor. It would reach my brothers. Alcanzará a mis tíos. It would reach my uncles. Alcanzará a mis tías. It would reach my aunts. Alcanzará a las personas que amo, Señor. Will reach the people that I love, Father. Y alcanzará a las personas que me permites compartir el Evangelio. And it will reach the people that you let me preach the gospel to. Dile al Señor, mi alma te pertenece. My soul is yours. Mi corazón es tuyo. My heart is yours. Permíteme conocerte, Dios. Allow me to know you, Father. Permíteme conocerte a ti, Señor. Allow me to know you, Father God. Saber, Dios, que tengo acceso al trono de la gracia. I know that I have access to the throne of glory. Saber que no hay otro camino al Padre. I know that there is not another way to the Father. Que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. There is no other mediator between man and God, Sino Jesucristo, hombre. but Jesus Christ only. Jesús, te amamos. Jesus, we love you. Dile, Jesús, te amo con todo mi corazón. Te amo. Gracias por haberme amado. Gracias por haber puesto tus ojos en mi vida. Gracias, amado Dios. Gracias por amarme, Dios. Dile al Señor, gracias por amarme. Yo no merecía tanto amor, Dios. Y me has amado, Señor. Me has amado, Dios. Me has amado. Me has amado. Amas a mis hijos. Amas a mi familia. Díselo al Señor, díselo. Me transformó tu sangre, me perdonó tu sangre, me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Dile al Señor, gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias porque siendo en forma de Dios, no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te despojaste a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, Señor, te humillaste, Padre. Te humillaste, amado Jesús, hasta la muerte y muerte de cruz. Y se te dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre en el cual tenemos salvación, tenemos redención de pecados. Señor, bendigo esta casa, bendigo cada familia, Padre.
Aplicamos tu sangre preciosa sobre nuestras familias, Dios. Declaramos que tu sangre alcanzará a nuestras familias, que la redención llegará a las familias que no te conocen, Dios, y te conocerán, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Dile gracias, Señor. Gracias, Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Declaramos bendición sobre tu casa. Declaramos que la salvación de nuestro Señor Jesucristo llegará a tus familias, llegará a tu casa, llegará a los tuyos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.